Hay sonidos que forman parte del tejido de nuestra vida cotidiana. El tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador a medianoche, el murmullo de la ciudad que se cuela por las ventanas. Y en la casa de la familia Mendoza, había un sonido que definía cada mañana, cada tarde, cada momento, los ladridos de Max. Max ladraba cuando llegaba el cartero. Max ladraba cuando los niños corrían por el jardín. Max ladraba cuando un extraño pasaba por la acera. Max ladraba porque era un perro guardián, un labrador dorado de 7 años que tomaba su trabajo muy en serio. Para la familia Mendoza, los ladridos de Max eran como el latido del corazón de la casa. Constantes, predecibles, reconfortantes en su familiaridad. Lucía, la madre, solía bromear diciendo que Max era mejor que cualquier sistema de alarma electrónico. Pedro, el padre, a veces se quejaba del ruido, pero en el fondo sabía que esos ladridos significaban que su familia estaba protegida. Los niños, Sofía de 9 años y Mateo de 6, habían crecido con Max desde que era un cachorro torpe y adorable. Para ellos, un mundo sin los ladridos de Max era simplemente inconcebible. Pero un martes de octubre, algo cambió. Fue uno de esos días ordinarios que se convierten en extraordinarios sin previo aviso, sin señales claras, sin preparación posible. La mañana comenzó como cualquier otra. Lucía preparó el desayuno mientras escuchaba las noticias en la radio. Pedro se alistaba para ir al trabajo, buscando frenéticamente las llaves del auto que juraba haber dejado sobre la mesa. Sofía y Mateo discutían sobre quién había terminado el jugo de naranja. Max estaba en su lugar habitual, junto a la puerta del jardín, vigilando el territorio con sus ojos atentos de color ámbar. El cartero llegó a las 9:30, como siempre. Su motocicleta hizo el ruido característico al detenerse frente al buzón. Toda la familia esperó, casi inconscientemente, el estallido de ladridos que siempre seguía a ese sonido. Pero no llegó. El silencio que ocupó ese espacio fue tan denso, tan anormal, que todos se detuvieron en seco. Lucía dejó de lavar los platos. Pedro se quedó inmóvil con una corbata a medio anudar. Los niños interrumpieron su pelea y se miraron entre sí con expresiones confundidas. Lucía fue la primera en reaccionar. Caminó rápidamente hacia el jardín, su corazón acelerándose con cada paso. Cuando abrió la puerta corredera, vio a Max exactamente donde debía estar, pero algo en él era profundamente diferente. El perro estaba completamente rígido, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda de violín. No miraba al cartero que ya se alejaba en su motocicleta. En cambio, su mirada estaba fija en algo más, algo que Lucía no podía ver ni identificar. Max miraba hacia la casa, específicamente hacia la ventana del segundo piso, la ventana del cuarto de Mateo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor de la mañana. Llamó a Max con voz suave, pero el perro no respondió. Ni siquiera movió las orejas, algo extraordinario considerando que Max siempre había sido excepcionalmente obediente. Era como si estuviera en trance, hipnotizado por algo invisible para los ojos humanos pero completamente real para los suyos. Pedro salió al jardín, ahora también preocupado. Intentó acercarse a Max, pero el perro emitió un sonido bajo, gutural, que ninguno de ellos le había escuchado antes. No era un gruñido de agresión, sino algo más primitivo, más instintivo. Era el sonido de un animal confrontando algo que reconocía como una amenaza seria, quizás mortal. Pedro retrocedió automáticamente, sus instintos respondiendo a una advertencia que su mente racional aún no procesaba completamente. Los niños observaban desde la puerta, con sus rostros pegados al vidrio. Sofía, más perceptiva que su hermano menor, susurró algo que hizo que el estómago de Lucía se retorciera. «Mamá, Max tiene miedo». Y tenía razón.
En los ojos normalmente confiados y alegres de Max había algo que nunca habían visto antes, terror puro y absoluto. Las horas siguientes fueron un ejercicio de creciente ansiedad. Max permaneció en su posición, vigilante, silencioso, inmóvil como una estatua de piedra. No comió. No bebió agua. No respondía a llamados, sobornos con golosinas, ni súplicas cada vez más desesperadas de la familia. Simplemente observaba esa ventana del segundo piso con una intensidad que resultaba perturbadora. Lucía llamó al veterinario. El doctor Ramírez, que había tratado a Max desde cachorro, escuchó la descripción de la situación con creciente preocupación. Sugirió que quizás Max había tenido algún tipo de episodio neurológico, una convulsión silenciosa que podía causar comportamiento extraño. Pero cuando llegó a la casa esa tarde y trató de examinar a Max, el perro no se dejó tocar. Nuevamente emitió ese sonido bajo y ominoso, sus ojos nunca desviándose de la ventana de Mateo. El doctor Ramírez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto nervioso que Lucía notó de inmediato. Finalmente, el veterinario dijo algo que sonó absurdo en el momento pero que más tarde adquiriría un peso terrible: los animales perciben cosas que nosotros no podemos. No sé qué está sintiendo Max, pero sea lo que sea, él cree que es real y que es una amenaza. Sugiero que revisen la casa, especialmente ese cuarto. Pedro, siempre el escéptico pragmático, decidió hacerlo él mismo. Subió las escaleras con pasos pesados, seguido por Lucía. Entraron al cuarto de Mateo, que estaba exactamente como el niño lo había dejado esa mañana, la cama sin hacer, juguetes dispersos por el suelo, pósters de superhéroes en las paredes. Todo parecía normal, incluso aburrido en su normalidad. Pedro revisó debajo de la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. Nada. Absolutamente nada fuera de lo común. Pero Lucía notó algo. El aire en el cuarto se sentía diferente, más pesado de alguna manera, como si la atmósfera misma hubiera cambiado de densidad. Y había un olor, apenas perceptible, que no podía identificar. No era desagradable exactamente, pero tampoco era familiar. Era como metal oxidado mezclado con algo orgánico, algo que despertaba un recuerdo ancestral de peligro en algún rincón primitivo de su cerebro. La noche cayó y Max seguía en su vigilia silenciosa. La familia decidió que los niños dormirían en la sala esa noche, en sacos de dormir frente al televisor, como si fuera una aventura de campamento interior. Sofía protestó débilmente, pero incluso ella parecía aliviada de no tener que subir al segundo piso. Mateo, con la adaptabilidad propia de los niños pequeños, pensó que era divertido y se durmió rápidamente con su camión de bomberos favorito apretado contra el pecho. Pedro y Lucía se turnaron para vigilar a Max durante la noche. El perro permanecía inmóvil, sus ojos brillando en la oscuridad cada vez que la luz de un auto pasaba por la calle. Lucía, durante su turno de las 2 de la mañana, se sentó en el suelo junto a Max y le habló en voz baja, contándole historias de cuando era cachorro, de todas las veces que había protegido a la familia, de cuánto lo amaban. Max no respondió, pero ella notó que su cola se movió ligeramente, apenas un temblor, reconociéndola incluso en medio de su trance protector. Fue en ese momento, en la quietud de la madrugada, cuando Lucía escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. Venía del segundo piso, del cuarto de Mateo. Era un sonido suave, casi imperceptible, un crujido, como el de madera vieja expandiéndose o contrayéndose. Las casas hacen ruido, por supuesto, especialmente las casas viejas como la suya. Pero este sonido era diferente. Era rítmico, deliberado, como pasos muy lentos y cuidadosos. Lucía despertó a Pedro, su mano temblando mientras le sacudía el hombro. Él subió las escaleras, esta vez con una linterna potente en una mano y el bate de béisbol de Mateo en la otra. Lucía lo siguió,
su teléfono celular listo para llamar a emergencias. Abrieron la puerta del cuarto de Mateo y encendieron todas las luces simultáneamente. Y entonces lo vieron. En el techo, justo encima de donde habría estado la cama de Mateo si él hubiera dormido allí esa noche, había una mancha oscura que definitivamente no estaba ahí por la tarde. La mancha parecía húmeda, brillante bajo las luces del techo. Y mientras observaban, otra gota cayó, aterrizando con un sonido suave en la almohada de Mateo. Pedro enfocó su linterna hacia arriba, al ático justo encima de ese punto. Su rostro palideció hasta quedar blanco como el papel. Algo estaba goteando a través del techo, algo que estaba empapando el aislamiento y filtrándose hacia el cuarto de abajo. Salieron rápidamente del cuarto y subieron la escalera plegable que llevaba al ático, un espacio polvoriento que usaban principalmente para almacenar decoraciones navideñas y cajas de recuerdos que nunca revisaban. El olor los golpeó antes de que vieran algo, ese mismo olor metálico orgánico que Lucía había notado antes, pero ahora multiplicado por 100. Pedro iluminó el ático con su linterna y lo que vieron les hizo retroceder instantáneamente. Una de las tuberías de agua viejas, corroída después de décadas de uso, había reventado silenciosamente días atrás. Pero no era solo agua lo que se había acumulado en el ático. El estancamiento había creado el ambiente perfecto para el crecimiento de moho negro tóxico, el tipo de moho que libera esporas peligrosas que pueden causar problemas respiratorios severos, especialmente en niños pequeños. Pero había más. La acumulación de agua había debilitado las vigas de madera que sostenían el techo. Pedro, usando su experiencia como ingeniero civil, calculó rápidamente en su cabeza. Si Mateo hubiera estado durmiendo en su cama esa noche, si el peso adicional combinado con la debilidad estructural hubiera alcanzado el punto crítico, esa sección del techo podría haber colapsado directamente sobre él. No habría sido catastrófico necesariamente, pero un niño de 6 años bajo escombros de madera, yeso, aislamiento empapado y moho tóxico, las consecuencias podrían haber sido devastadoras. Bajaron del ático en estado de shock. Llamaron inmediatamente a servicios de emergencia y a un inspector estructural que Pedro conocía personalmente. Para cuando amaneció, la casa era un hervidero de actividad. Bomberos verificando la seguridad estructural, inspectores documentando el daño, especialistas en remediación de moho preparando sus equipos. La familia Mendoza fue temporalmente evacuada mientras se hacían las reparaciones necesarias. Pero antes de irse, todos fueron al jardín donde Max finalmente, después de casi 24 horas, se había movido de su posición. El perro estaba acostado sobre la hierba, exhausto, temblando ligeramente. Cuando Mateo se acercó y se arrodilló junto a él, Max levantó su cabeza y lamió la cara del niño con una ternura que hizo llorar a Lucía. Era como si el perro entendiera que el peligro había pasado, que su vigilia había cumplido su propósito. El doctor Ramírez, que había regresado esa mañana, examinó finalmente a Max. Aparte de deshidratación leve y agotamiento muscular, el perro estaba bien físicamente. Pero el veterinario, mientras acariciaba las orejas de Max, dijo algo que resonó profundamente con todos los presentes: los perros tienen sentidos que nosotros apenas comenzamos a comprender. Pueden detectar cambios químicos en el aire, vibraciones estructurales imperceptibles para nosotros, incluso alteraciones en campos electromagnéticos. Max probablemente sintió múltiples señales de peligro: el olor del moho, las vibraciones de la estructura debilitándose, quizás incluso cambios en la presión del aire causados por la filtración. Su cerebro integró toda esa información en un solo mensaje: peligro inminente para la persona más vulnerable de la manada, el cachorro humano más pequeño. La familia Mendoza se hospedó en un hotel durante 2 semanas mientras se realizaban las reparaciones. Max se recuperó rápidamente, volviendo a ser el perro ladrador y protector de siempre. Pero algo había cambiado en la forma en que todos lo veían. Ya no era solo Max,
la mascota familiar. Era Max, el guardián que había percibido una amenaza invisible y había montado una vigilia silenciosa y obstinada hasta que los humanos finalmente entendieron. Sofía, con la seriedad de sus 9 años, declaró que Max era un superhéroe, tan real como cualquiera de los que aparecían en los pósters de su hermano. Mateo comenzó a compartir su almuerzo con Max todos los días, convencido de que el perro le había salvado la vida. Pedro, que siempre se había considerado demasiado racional para sentimentalismos, ahora se sentaba en el suelo con Max cada noche, simplemente acariciándolo en silencio, una forma de gratitud que no necesitaba palabras. Y Lucía, que había sido testigo de aquellas 24 horas de silencio angustioso, entendía algo que no todos comprenden: la línea entre lealtad y locura es prácticamente inexistente cuando amas lo suficiente. Porque desde una perspectiva externa, el comportamiento de Max habría parecido irracional, obsesivo, quizás incluso patológico. Un perro que se niega a comer, beber, moverse o interactuar, que se paraliza ante una amenaza invisible, fácilmente podría ser catalogado como un animal con problemas conductuales. Pero esa supuesta locura era en realidad la forma más pura de lealtad. Max había percibido algo que su instinto y sus sentidos hiperdesarrollados identificaron como peligroso para su familia, específicamente para el miembro más joven y vulnerable. Y en respuesta, había hecho lo único que podía hacer: mantener guardia, negarse a desviar su atención incluso por un segundo, comunicar a través de su silencio y su postura que algo estaba terriblemente mal. Pensemos en la profundidad de esa devoción. Max no entendía conceptos como moho tóxico o colapso estructural. No podía articular con palabras lo que estaba sintiendo. No podía señalar la tubería rota o explicar que las vigas del techo estaban comprometidas. Todo lo que sabía era que su instinto más profundo, ese código genético grabado a través de milenios de domesticación y supervivencia, le gritaba que su cachorro humano estaba en peligro mortal. Y entonces hizo lo que los perros han hecho desde que los primeros lobos decidieron acercarse al fuego de los humanos hace miles de años: se interpuso entre el peligro y su manada. No con dientes o garras, porque la amenaza no era algo que pudiera morder o atacar. Lo hizo con su presencia, con su negativa absoluta a permitir que la vida continuara normalmente cuando algo fundamental estaba mal. Esta es la paradoja hermosa de la relación entre humanos y perros. Nosotros les damos comida, refugio, cuidados médicos, todo lo tangible y práctico. Ellos nos dan algo que no puede medirse ni cuantificarse: una lealtad tan absoluta que trasciende la lógica, una devoción tan completa que puede parecer locura para aquellos que nunca la han experimentado. ¿Era Max Lee o estaba loco? La pregunta misma revela nuestra limitación humana. Queremos categorizar, separar, poner las cosas en cajitas mentales ordenadas. Pero la verdad es más compleja y más hermosa. La lealtad verdadera siempre contiene un elemento de lo que otros podrían llamar locura, porque requiere que ignores tu propio bienestar, tu propia comodidad, tu propia lógica de supervivencia, en favor de proteger a aquellos que amas. Max no comió durante 24 horas porque sabía que alejarse para comer significaba dejar desprotegido a Mateo. Max no se movió porque moverse significaba potencialmente perder de vista la fuente del peligro. Max dejó de ladrar porque los ladridos eran para amenazas ordinarias, y esto era algo extraordinario que requería toda su concentración y energía. Algunos dirían que esto es antropomorfizar, atribuir emociones y pensamientos humanos a un animal. Pero cualquiera que haya vivido verdaderamente con un perro sabe que hay algo más allá de mero instinto en esos ojos. Hay elección. Max podría haber huido, podría haber escondido debajo de una cama, podría haber cedido al miedo. En cambio, eligió quedarse, elegir proteger, eligió sufrir el hambre y la sed y el agotamiento muscular porque su lealtad era más fuerte que cualquier incomodidad física. Después del incidente,
la historia de Max se difundió por el vecindario, luego por la ciudad, eventualmente apareció en las noticias locales. Algunos la compartieron con admiración, otros con escepticismo. Hubo quienes dijeron que era coincidencia, que Max simplemente había tenido un episodio extraño que casualmente ocurrió cuando había un problema estructural en la casa. Hubo quienes arguyeron que los perros no tienen la capacidad cognitiva para ese tipo de pensamiento protector complejo. Pero la familia Mendoza no necesitaba convencer a nadie. Ellos habían estado allí. Habían visto los ojos de Max, habían sentido la tensión en su cuerpo, habían sido testigos de una vigilia que duró toda una noche y todo un día sin vacilación. Sabían, con una certeza que va más allá de la prueba científica o el debate racional, que su perro había hecho algo extraordinario. La verdadera lección de aquella experiencia no fue sobre capacidades sensoriales caninas o detección de peligros estructurales. Fue sobre el pacto silencioso entre especies, ese contrato no escrito que se firmó hace miles de años cuando los primeros humanos y los primeros perros decidieron que sobrevivirían mejor juntos que separados. Los humanos prometieron: te daremos comida cuando tengas hambre, refugio cuando haga frío, cuidado cuando estés enfermo. Y los perros respondieron: nosotros te daremos nuestra lealtad absoluta, nuestra vigilancia incansable, nuestro amor incondicional, y si es necesario, interpondremos nuestros cuerpos entre tú y cualquier peligro, sin importar el costo. Max cumplió su parte de ese antiguo pacto. Y en el proceso, nos recordó algo que a menudo olvidamos en nuestro mundo moderno de transacciones calculadas y relaciones condicionadas, que la verdadera lealtad no se mide en conveniencia, no se calibra según beneficio personal, no se retira cuando las cosas se ponen difíciles. El día que Max dejó de ladrar, la casa se paralizó. Pero también despertó. Despertó a la realidad de que compartimos nuestros hogares con seres cuya devoción nos supera, cuya capacidad de amar sin condiciones nos humilla, cuya disposición a sufrir por nosotros nos desafía a ser mejores de lo que somos. Lealtad o locura. Quizás son la misma cosa vista desde diferentes ángulos. Quizás la única diferencia es si somos nosotros los que estamos siendo leales o si estamos observando la lealtad de otro. Cuando es nuestra propia devoción, la llamamos amor, compromiso, fidelidad. Cuando es la devoción de alguien más, especialmente cuando requiere sacrificio que no entendemos completamente, la llamamos excesiva, obsesiva, irracional. Pero Max no se preocupaba por esas etiquetas humanas. Él simplemente hizo lo que su corazón canino le dictaba, proteger a su manada, sin importar qué. Y en ese acto de locura leal o lealtad loca, salvó a un niño de 6 años que dormía con un camión de bomberos bajo el brazo, completamente inconsciente de que el techo sobre su cabeza estaba a punto de traicionarlo. Esa es la historia del día que Max dejó de ladrar. El día que el silencio habló más fuerte que cualquier sonido. El día que una familia aprendió que a veces, la ausencia de lo familiar es precisamente la alarma más urgente. Y el día que todos recordaron que la lealtad verdadera no siempre se ve como esperaríamos, pero siempre, siempre, está dispuesta a pagar el precio de proteger a aquellos que ama. Porque al final, eso es todo lo que importa, no cuán racional parece nuestra devoción desde afuera, sino cuán firmes nos mantenemos cuando aquellos que amamos necesitan que seamos su guardián en la oscuridad, su centinela silencioso, su protector inquebrantable contra peligros que ellos ni siquiera pueden ver venir. Max ahora duerme cada noche a los pies de la cama de Mateo, en el cuarto reconstruido con vigas nuevas y tuberías reemplazadas. Y si alguna vez vuelve a guardar silencio, esta familia sabrá exactamente qué hacer, escuchar con todo menos sus oídos, porque a veces el silencio leal de un perro habla con más claridad que cualquier palabra humana jamás podría.